Muy buenas tardes. Daremos 5 minutos para que empiecen a conectarse los compañeros que serán parte de esta presentación y pues pasados esos 5 minutos se inicia formalmente con la presentación de la doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la 9ª sesión del Seminario de Sustentabilidad, organizado por la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Este espacio busca fortalecer nuestras habilidades y promover herramientas prácticas que construyan a nuestro desarrollo
personal y académico. Agradecemos mucho su presencia y el interés en acompañarnos. En esta ocasión abordamos el tema de sustentabilidad desde el hogar. Hay cosas que se pueden hacer en los hogares para minimizar los residuos que se generan en el día a día, ¿no? Como separar dichos residuos, ahorrar energía, ahorrar el agua. Y es importante dar a conocer el buen impacto que genera al ambiente cuando se realizan esas acciones. En esta ocasión se busca ofrecer alternativas para crear un hogar sustentable, cambiando hábitos de manera general que conllevan a mejorar la salud familiar y por ende tener un hogar que ayude al ambiente. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Mónica Lara, UC, química, bacterióloga y parasitóloga, maestra en ciencias con especialidad en bioquímica y doctora en ciencias agropecuarias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, el SNI 1, y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo, asistente de nivel C, y a nivel de licenciatura imparte materias como fisicoquímica, química biológica, macroalgas y fanerógenas marinas, así como temas relacionados con microorganismos marinos y costeros, tortugas marinas y microbiología, además de remediación ambiental. Su trabajo se enfoca principalmente en el estudio de la contaminación ambiental y el manejo de residuos peligrosos. Se distingue por su dedicación, enfoque crítico y su interés por la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Agradecemos mucho su presencia y disposición para compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Como indicaciones generales, pues antes de iniciar les compartimos brevemente la dinámica de la sesión. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Si tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat. Y al finalizar, se abrirá un espacio de diálogo. El registro de asistencia se compartirá al concluir la sesión, por lo que los invitamos a permanecer hasta el cierre. Y sin más preámbulo, pues agradecemos nuevamente la presencia de la doctora María Mónica Lara y le cedemos el uso de la voz. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho la invitación. Realmente cuando me invitaron para mí fue una sorpresa y agradezco mucho que de verdad tomen en cuenta a otros departamentos y bueno, el granito de arena que podemos nosotros ir dando con los conocimientos y que pues nuestro planeta día con día se haga o tengamos un planeta mucho más limpio, más sustentable, que nuestros residuos que generamos en realidad sepamos a dónde lo estamos dirigiendo y la cantidad de residuos que día con día también estamos generando. Entonces, esta práctica va a ir enfocado en eso. El tema que es sustentabilidad desde el hogar da para probablemente más temas, y temas en común que podemos tener y que a lo mejor los participantes también han escuchado mucho. Entonces, pues nuevamente agradezco muchísimo esta invitación y voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que se pueda ver y que me digan si todo se ve bien. Se ve muy bien, doctora. Ok. Entonces, pues bueno, puse nuevamente la presentación con la cual me hicieron favor y nuestro trabajo, bueno, el trabajo con el cual yo estoy participando y haciendo con los que me invitaron, pues fue la sustentabilidad en el hogar, ¿no? Opciones y beneficios para vivir responsablemente. ¿Por qué tenemos que empezar, y ni siquiera empezar, sino a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer desde el hogar? Porque muchas veces en el hogar es donde pasamos la mayoría de la parte descansando, haciendo recreación, cocinando, durmiendo, cualquier actividad que tengamos y que es parte de nuestro espacio que debemos de cuidar. Y bueno, dentro del hogar, pues generamos una gran cantidad de residuos
que si bien es importante que a través de Internet, del conocimiento, de talleres o de nuestros propios integrantes de la familia que van a escuelas en diferentes grados, pues nos están ya manejando qué debemos de reciclar, qué debemos de reutilizar, qué debemos cambiar los focos, qué debemos de ahorrar agua, que todo lo que tengamos en exceso dentro de la casa, pues eso genera algún problema, algún contaminante, y a la larga, pues esto también se traduce a enfermedades, ¿no? Tanto en enfermedades de todos nuestros integrantes de la familia o de algunos vecinos o de los alrededores. Y bueno, todo eso a qué nos puede conllevar, pues conlleva a que día con día debemos tomar más en cuenta que no solamente es un solo uso o un plástico lo que nos está dañando, sino en realidad es toda una serie de cuestiones y de actitudes y acciones que pues debemos de tomar en cuenta. Entonces, prácticamente en eso va enfocado la práctica. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los pros y los contras que muchas veces por tanta información que tenemos a través de la tecnología, del Internet, de artículos, de talleres y demás, muchas veces nos causan un poco más de confusión y luego no aclaramos estas situaciones? Entonces, parte de estas pláticas que se me hacen muy interesantes y los temas que el programa de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria está tratando, pues siempre van de la mano, porque estas no podemos dejarlas de al lado. Entonces, pues podemos definir o tratar de hablar qué es la sustentabilidad, porque muchas veces nos hablan de, bueno, ¿qué es sustentable? ¿Por qué es diferente? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que busco? En este caso, que mi hogar se vea más limpio o más verde o que tenga una armonía para que nosotros como integrantes de la familia podamos tener pues llegar a casa y estar en paz y tener una buena calidad del hogar, y también pues todo lo que consumimos, lo que vemos, lo que nos ponemos. Entonces, pues parte de esta sustentabilidad es el uso eficiente de los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que cuando dan una clase o empezamos a hablar que hay que cuidar el planeta, que hay que reciclar, que no hay que comprar en exceso? Pues algunas generaciones dan una contestación de que, bueno, eso no es mi problema, eso ya viene una contaminación de generaciones anteriores. Entonces, creo que debemos ser bien conscientes que, bueno, a través de los años y de las eras, en realidad el planeta es el que ha estado sufriendo también cambios, y todos estos cambios pues se van reflejando en grandes construcciones, grandes ciudades, que es hogar de pues muchos seres humanos, pero también está el hogar en los bosques, en los mares, de otros organismos que ese es su hogar también. Entonces, hablar del hogar no solamente es un espacio físico donde nosotros convivimos, sino es hogar, es nuestro planeta, es el que debemos de también cuidar, el mar, que también es parte de ese hogar importante, los bosques, los desiertos, cada uno de ellos es en algún momento dado un hogar en el cual podemos ser visitantes o podemos ser residentes. Entonces, si no cuidamos todos esos hogares, pues a la larga se pueden ir contaminando, pueden ir desapareciendo, y eso es lo que yo creo que generaciones futuras también necesitan, y futuras y generaciones anteriores que también deben de entender que el reciclar no es acumular. Una cosa es que podamos empezar a reciclar, a reutilizar, a no comprar en exceso, y otra cosa es acumular. Si acumulamos pero no lo llevamos hacia un destino final o no lo llevamos hacia organizaciones que se pueden encargar de llevar estos residuos que estamos generando, pues prácticamente sí estamos ayudando, pero podemos generar que haya otro tipo de contaminaciones también dentro de nuestro hogar. Entonces, nos hablan mucho de cambiar el tipo de energía, cambiar lámparas hacia lámparas de LED para que podamos tener una mejor eficiencia o una eficiencia energética mucho mejor. Sí, eso es importante, pero también
en nuestro hogar, el tener luz solar, eso también nos ayuda mucho. No podemos también estar comprometidos a que todo el tiempo vamos a tener un consumo eléctrico. Si estamos en algún lugar donde se pueda Disculpe, tener... doctora. Sí. Lo que pasa es que sigue no sé si está cambiando de diapositivas, pero sigue en la primera nada más. No había cambiado. Ah, perdón. Sí, no se preocupen, qué bueno que me dicen, no hay ningún cuidado, no había cambiado, ahora sí ya se cambió. No sé si lo tiene en pantalla completa, pero nada más se ve como el espacio del PowerPoint, no se ve presentación completa. A ver, ahora sí. Ahí sí cambió de diapositiva. Sí, ¿verdad? Entonces déjenme checar si ahora sí cambia. Sí, todo lo que les había mencionado anteriormente no había cambiado más que a esta diapositiva. Muy bien, sí. Sigue en la diapositiva número 2. Sí, en la 2, perfecto. Entonces, bueno, como les mencionaba, pues tenemos que ser muy conscientes de todo lo que nosotros queremos ir haciendo, ¿no? Y cada acción, por muy pequeña que sea, pues muchas veces es lo que nos ayuda a hacer bastantes cambios. Mucha gente también menciona, bueno, es que si yo no hago ese cambio porque no veo un resultado inmediato, pues a veces estos cambios no son tan inmediatos. Tenemos que ir poco a poco, entonces pequeñas acciones a lo largo nos van a dar grandes acciones, que eso es lo que buscamos y lo que podemos hacer para que ese hogar que también llamamos planeta, el hogar que es nuestra casa y los hogares de muchísimos otros organismos, pues poco a poco se pueden ir descontaminando o no contaminando todavía más de lo que ya en algunos lugares pueden estar teniendo resultados no tan agradables y resultados negativos. Entonces, el hacer estos cambios, pues nos van a ir ayudando a que nosotros podamos, pues, ayudar a estos hogares y a nuestro propio hogar. Por alguna razón, no sé por qué no me quiere cambiar la siguiente diapositiva. A ver, permítanme. Ahora sí, observan la siguiente. Sigue en la diapositiva número 2, doctora. Ahora sí, ya cambió. Sí, ya cambió. Gracias. Bueno, entonces aquí pues también les platicaba, ¿no? Que muchas veces toda la información que nos pueden dar en internet, en talleres o en cursos que también son bien importantes en las escuelas, pues nos hacen ya ser un poco más conscientes de que tenemos que ir cambiando, ¿no? Les mencionaba el uso de focos, ahorradores, también el agua, que tenemos que ahorrar por ser una de las características que debemos tener de este líquido precioso, que es el agua, pues es ir ahorrando. ¿Cuántas veces no hemos visto grandes cantidades de fugas que tardan muchísimo en arreglar o simplemente en casa que a veces se está lavando los trastes y tenemos el agua del grifo abierta y eso pues es un desperdicio? Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando y ahorrando el agua? Y vuelvo a repetir, mucha gente dice, perdón, si yo ahorro, pero otros no, y eso no es posible. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Pequeñas acciones nos van a hacer grandes cambios y estos cambios a la larga pues se van a ir viendo reflejados. Perdón. Y también algo bien importante, muchas generaciones anteriores sabían
que se generan residuos, pero estos residuos, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el destino final que van a tener estos residuos? Muchas veces la separación de la basura, el plástico, el cartón, todo lo que pueda generar un residuo, muchas veces dicen pues van al basurero y de ahí no sabemos si en realidad están haciendo un buen uso de esos residuos o de ese desperdicio o de ese material que en algún momento dado también nosotros vamos generando. Todo eso pues se va dando y es importante que tengamos esos cambios para que podamos tener nosotros esas acciones importantes para que en algún momento dado todo lo que nosotros estemos generando o querramos ayudar, pues se vaya viendo. Y todo eso lo podemos hablar como un valor de la sustentabilidad, no porque esto sea económico y pueda tener una ganancia, sino que la eficiencia que puede dar y el resultado de tener ese valor de que a la larga ese hogar en el que nosotros estemos pues sea muchísimo más armonioso, no tengamos tantas enfermedades, no podamos contagiarnos de enfermedades porque al lado de mi hogar hay una gran contaminación o se genera no muy cerca, pero nos puede llegar humo que también puede ser algo que a la larga en nuestra salud nos pueda causar enfermedades. Entonces, estos valores de sustentabilidad, sí, nos van a hacer que podamos cambiar poco a poco y entre ellos, pues va a ser la eficiencia del ahorro de energía, pero no solamente ese ahorro de energía, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Y si yo voy a desechar un foco, ¿dónde va a ir ese foco? ¿Cómo se debe de llevar? Si se rompe, pues tener mucho cuidado de que ese cristal, ese vidrio, ponerlo en un contenedor, porque también debemos tomar en cuenta que la gente que ayuda a llevarnos la basura hacia su destino final, si no tenemos nosotros el cuidado de tener la basura o los residuos o los contaminantes separados, pues estamos provocando que estas personas también puedan tener alguna enfermedad, que se puedan cortar. Entonces eso también es un valor que debemos tomar muy en cuenta. No solamente es lo que nosotros hacemos dentro del hogar, sino lo que vamos a exteriorizar y lo que las demás personas alrededor de mi hogar pueden ir recibiendo. Entonces, el renovar, el reciclar, el reutilizar, el ahorrar, el tener una inocuidad para que no solamente mi familia o la gente que integra mi familia, sino todo lo que está alrededor de mi hogar no se enferme. Que los valores o las características que yo vaya cambiando, eso sea suficiente para que esa acción se repita y esto vaya dando una cadena y ese planeta que estamos cuidando, pues también se vaya sanando poco a poco o que no se vaya contaminando más para que tampoco se enferme. Eso yo creo que es un resultado gratificante que debemos de tener y que la gente que lo va haciendo y que ya es muy consciente, creo que al ir viendo un resultado positivo y los cambios que se van dando hacia las personas, eso es lo que nos hace que tengamos ese resultado gratificante y que los cambios que vamos haciendo, aunque sea por muy pequeños, los vamos a ir viendo cada día más y los cambios y que a veces hasta cuando vemos que alguien ahorra más agua o que reportan una fuga de agua o que están muy conscientes y que están insistiendo en que esa fuga ya tiene 3 días y no han venido. Yo creo que eso es lo que hace que esas acciones también sean resultados muy importantes. El compartir, si alguien no sabe cómo sacar ese residuo o realmente qué es un residuo o cómo, por ejemplo, el aceite que se genera, el aceite que se quema, el aceite que se puede caer de su automóvil, que se puede caer en la banqueta, entonces cómo recogerlo y si alguien lo sabe, ¿por qué no compartirlo o compartir todo ese conocimiento? La equidad que debemos de tener también, el respeto por lo que todos nosotros estamos aquí dentro de ese hogar. Entonces, todos esos cambios creo que son muy importantes y que cada día podemos hacer más cambios, ¿sí? Entonces, esos cambios, pues, que se nos van dando, pues, en muchas acciones, que es lo que se refleja, pues, son esos cambios y las equidades también que podamos tener o lo que se conoce como la sustentabilidad
y también lo que podemos nosotros conocer como los 3 pilares o varios pilares que en algún momento dado se pueda estar dando, ¿sí? Que es, pues, nuestra sociedad, la economía, el medio ambiente, y que si estos se van dando, pues vamos a tener que algo sea más equitativo, que sea más sustentable, soportable y variable. Y todo eso al final vamos a hacer algo que vaya cambiando nuestro hogar, nuestro planeta y todos los hogares de muchos organismos. Eso es lo que nos va a ir ayudando, haciendo cambios. Tal vez en la parte económica muchos puedan decir, no, es que está muy caro y de momento yo no puedo, pero si esto lo van haciendo poquito a poco, posiblemente esa parte económica no se vea tan afectada. Claro que va a haber hogares que esa economía sí es muy importante y que no puedan hacer esos cambios tan rápidamente, pero insisto, se pueden ir haciendo paulatinamente. Y eso nos va a ir ayudando que a estas esferas de ese desarrollo sustentable pues se puedan ir cambiando y nos vayan ayudando cada día a que esos hogares puedan ser muchísimo más sustentables y que a la larga pues tengamos mejores resultados. ¿Qué más podemos hacer y qué podemos tener en casa? Pues realmente que nosotros tengamos que hacer ese cambio en los residuos, ¿sí? Muchas veces les digo, nos atacan tanto de que hay que reciclar, hay que reutilizar, hay que reducir, pero muchas veces no nos dicen cómo es la manera más efectiva desde mi hogar hacer eso. Porque pueden decir, es que yo estoy reduciendo y estoy reciclando, pero tenemos acúmulos de botellas de plástico, acúmulos de bolsas de plástico o recipientes de unicel, o compramos más contenedores porque llega un momento en que dónde está mi contenedor para quitar el papel o para separar el cartón o para poner estas botellas de plástico ya no es insuficiente porque no les estoy dando un destino final, siguen estando dentro de mi hogar. Y sin embargo, eso no es la parte correcta que debemos de hacer para cumplir todas estas, esos residuos o ese consumo responsable que tenemos que ir haciendo. Entonces, bueno, ya mi contenedor de papel o de cartón ya se llenó, ¿ahora qué hago? ¿Hacia dónde va a ir? En la parte de cuando vienen a recoger estos residuos, etiquetarlos o decir, esto es puro cartón, esto es puro papel, aquí hay vidrio, hay que tener cuidado, porque muchas veces si tomamos en cuenta o decimos, ellos se van a encargar de separarlo. Entonces, eso no es correcto. Nosotros desde casa tenemos que separarlo, ir cambiando y cuando ya vayan por ellos, sí decir, esto es cartón, esto es papel, esto es plástico, estas son latas, se me rompieron unos platos, se me rompió cristal, está en esta caja, está etiquetado, porque ahí es la parte también de esa inocuidad y ese cuidado de que otras personas que nos están ayudando a llevar esos residuos a su lugar final o a su destino final no se enfermen. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros, pero también cuidar a estas personas que nos ayudan a ir quitando todos estos residuos. Entonces sí es bien importante saber la eficiencia de esos recursos, agua, electricidad y los cambios que debemos de tener. Hacer menos residuos, pero esos residuos hacia dónde se van a ir y cuál es su destino final. Y luego la salud y la educación, que no solamente es en las escuelas y demás, sino también es dentro de nuestro propio hogar. Si en el hogar estamos aprendiendo a reducir, a reutilizar y a reciclar, eso lo vamos a transformar y lo vamos a ir haciendo también hacia todos los lugares donde estemos, en el trabajo, en la escuela, en la convivencia, cuando van de campo, cuando hacen un camping, cuando van a otras ciudades, cuando conocen o tienen la oportunidad de ir a otros países. Esa parte de esa educación, de saber cómo llevar y utilizar esos recursos que debemos llevarlos a un destino final para no tener una contaminación, creo que esos son nuestros resultados importantes. ¿Y qué más podemos hacer con todo esto? Pues ya que estamos aprendiendo, pues esos ambientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a ir cambiando? Entonces, muchas veces dicen, bueno, es que yo en mi hogar sí hago esto, pero fuera del hogar no lo hago porque pues en el trabajo o en la escuela también se encargan de hacer eso. No, creo que es los hogares que debemos de ver
en todos los aspectos. Entonces, ese medio ambiente no va a ir o no está alejado de mi hogar. Entonces, lo que hago en el hogar lo voy a traducir en mi trabajo, en mi escuela o en cualquier otro lugar. Y eso nos va a crear una parte de lo que hablan de la vida verde, de la parte circular verde, de esa sustentabilidad que tenemos que ir poco a poco reduciendo. Desde casa voy a evitar emisiones grandes, contaminaciones, que más adelante ahorita les voy a ir explicando cuando nos hablan de que en casa no utilizamos químicos o estamos libres de químicos. Eso también hay que tener mucho cuidado. Somos química, somos hechos de alimentos y de alguna manera siempre va a existir una parte química en cualquier lado. Pero ¿cuál es la que es la química destructiva? La química que no nos está ayudando. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo e ir cambiando. Y esos residuos que se van generando de productos que teóricamente o que en sus instrucciones dicen que no tienen ningún químico, también hay que tener cuidado de eso. Entonces, las características de todos los productos que en casa tenemos, es bien importante leer las instrucciones de qué están hechos para corroborar efectivamente que el producto que está llegando a mi casa ha sido sustentable o puede llegar a ser sustentable. No todo lo químico es malo, que eso es algo bien importante que tomamos en cuenta. He escuchado mucho que, ay, yo no tengo o me da mucho miedo porque tiene una química y me va a alterar el pH de mi piel. Pero ¿realmente sabe qué es lo que le está afectando? ¿Cuál es ese químico que viene en ese producto cosmético que en realidad puede ayudarle o le está afectando? Entonces, todos esos detalles debemos de tenerlo. Pueden escuchar mucho, pueden decir que la mercadotecnia, pero siempre va a haber algo que debemos de tomar muy en cuenta. Y vuelvo a repetir, somos moléculas, somos parte de esa química, pero no todo es tóxico, no todo se va a reflejar con una enfermedad. Por eso los organismos hemos sobrevivido a muchos cambios, a muchas enfermedades y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Por la misma química de la naturaleza que tenemos en el ambiente, en el planeta y como seres que somos dentro de un hogar muy importante. Todas esas características, ¿qué es lo que nos va a ir ayudando a que mejoremos ese ambiente, que no le tengamos miedo, que aunque me digan es un químico que está siendo utilizado para algún producto, para desechar ese producto o para ayudarme a limpiar dentro de mi casa, sí, pero ¿cuándo puedo ver o cuándo puedo saber que ese producto me va a generar un gas tóxico? ¿Cuándo puedo saber que con mezclas que muchas veces nos dicen que en internet o en algunos mensajes o algunos memes que dicen hay que combinar esta solución A, por ejemplo, con una solución B, y eso hace que brille más la madera o que sus pisos estén relucientes? Eso es química. Eso hay que saber combinar, porque muchas veces ya desde ahí se está generando una contaminación y estamos contaminando nuestro hogar, y el hogar que tenemos es bien importante. Estamos contaminando nuestro propio hogar porque no sabemos combinar esos productos o los combinamos en exceso y generamos nosotros una propia contaminación que puede afectar a la salud de los integrantes de la familia. Tanto, ¿sí?, que puede llegar a, desgraciadamente, llegar a hospitales por una pequeña mala combinación de productos que eran libres de químico o no tenían un químico corrosivo o tóxico, pero que cuando los combinaron se hizo una reacción y eso es lo que hace que se genere una cadena que pueda contaminar y que pueda generarse gases tóxicos. Entonces, desde ahí es parte bien importante de ese conocimiento y no hacer mezclas que no son necesarias. Si queremos limpiar, es agua y jabón. Si de verdad no quieren utilizar casi ningún producto químico, es agua y jabón como siempre se ha utilizado. Pero ahora que bueno, es que no me gusta cómo huele cuando cocino y quiero que huela a lavanda. Pues ahí la lavanda,
la puede cultivar, pero no en todos los lugares, no en todos los estados, ¿sí? Puede haber flores, sí, pero no todas las flores van a tener un olor precioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero también no tenerle miedo. Hay que saber cómo combinar y que también no digan que toda la química va a causar alguna enfermedad. Entonces, eso también es bien importante que lo tengamos en cuenta en nuestras casas para que, pues, no digamos que todo lo que consumimos y que ya no está libre o que pueda estar libre de químicos nos está causando algún problema. Entonces, eso sí es bien importante. ¿Qué sé combinar? ¿Qué no sé combinar? Y si no lo sé, pues mejor no utilizarlo. Y con eso conlleva también al uso responsable del agua. ¿Cuántos consejos hemos estado escuchando en internet, en talleres, en muchos lugares? El agua se está acabando y eso es una realidad. Tenemos pozos contaminados, eso es una realidad. Que tenemos ya lugares prístinos muy, muy escasos, eso también. Entonces, cada día, ¿qué es lo que vamos a tener? El oro, que antes era uno de los metales y sigue siendo uno de los metales preciosos, ahora va a ser el agua. El agua va a ser, sí, ese oro que podemos ir cuidando y si no lo cuidamos, se va a, económicamente puede costar más. Ya en algunos países el comprar agua embotellada es carísimo, ¿sí? Y hay otros países que todavía tienen la fortuna que no embotellan nada el agua. Y prácticamente es porque han hecho muchas acciones para que esta agua no llegue a ser tan cara. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el oro precioso que en algún momento dado se tenga que hacer porque la debemos de cuidar. Entonces, un consumo responsable del agua no es de ahorita, tenía que ser y ha sido desde hace mucho tiempo. Desde mi época, a nosotros ya nos decían que teníamos que ahorrar el agua, desde mis padres. Y esto ha ido continuamente. ¿Qué ha pasado desgraciadamente? Como seres humanos hemos crecido en ciudades, se han hecho más hogares y el traer el agua de otros lugares hacia las ciudades y que la tengamos en algunos estados o en algunos otros países que se tenga agua diario, eso ya es un lujo. Aquí, por ejemplo, en algunos lugares o en algunas colonias, si bien les va, tienen 3 veces al día, 3 días agua, 2 días no. Un ejemplo es Cabo. Cabo, no todos los hogares tienen agua todos los días o abren la llave y sale este precioso líquido. Entonces, no solamente es que me duche por 5 minutos, no, es reparar las fugas. Las fugas es donde se pierde mucha gran cantidad de agua. Todavía personas que piensan que el barrer sus banquetas con las mangueras y eso va a ser importante. No, pueden barrer, pueden poner un poco de agua, pero no hacer esos charcos en el cemento. El agua se evapora y eso pues causa que también tengamos mucha pérdida de este líquido. Esas fugas o cada día hacer más banquetas o hacer ciudades que tengan una gran cantidad de materia y pocos árboles que no nos den ese oxígeno necesario. Entonces, también debemos de ser conscientes de eso. El uso racionado de este precioso líquido que día con día se va a ir terminando, se va a ir contaminando, hacer pruebas de agua, utilizar filtros, ¿sí? Todo eso nos va a ir ayudando a que este precioso líquido lo sigamos teniendo por mucho tiempo. El reutilizar, el hacer un goteo. Por ejemplo, si tienen la fortuna de que están lavando, pues esa agua de lavado, pues la utilicen para limpiar sus banquetas, para que la utilicen para limpiar sus patios. Si tienen animalitos, para que el olor que se está generando de los residuos fisiológicos de estos animalitos, que es importante de nuestra compañía, pues no tengamos mal olor y entonces esa agua que ya tiene jabón, que ya tiene algún perfume, es lo que nos va a ayudar a que el hogar también se vaya limpiando. Entonces, hacer uso de cualquiera de estos ejemplos es bien importante para ir cambiando poco a poco ese recurso o todas esas acciones que debemos de tener cerca de casa. El reducir, el reciclar, pues también es bien importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no estamos reciclando de la mejor forma. Les digo, muchas digo, es que yo he reciclado. Sí, pero el reciclar y acumular son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es reciclar?
Pues bueno, tengo una bolsa que la puedo utilizar varias veces. Tengo una botella de plástico que utilicé y la puedo utilizar o le darle otro uso, tal vez como una maceta, llenarlo, ponerle algún filtro. Entonces, eso es ir reciclando para ir reduciendo. No necesitamos miles de zapatos, no necesitamos toda la ropa que cada día nos dicen, porque eso también genera agua, genera un gasto de energía, el tener colores muy llamativos en la ropa, pues también eso es un proceso químico que requiere agua, que requiere químicos, que requiere tóxicos, que requiere un montón de cosas y eso también nos los estamos poniendo. Entonces, también en mi hogar, con la ropa, puede generar una gran contaminación. Entonces, el reducir y el reciclar nos va a hacer que tengamos hogares muchísimo más sustentables, pero también más reales. Tenemos que ver esa realidad. No necesitamos consumir tantas cosas, es una necesidad. Muchas veces, ¿qué fue lo que nos hizo ver la pandemia? Que nos agarraron ese virus, ¿sí? Actuó contra nosotros y lo que ya habíamos ganado de tener un poco más de conciencia de bolsas de un solo uso, no usar tanto recipientes de unicel o bolsas de plástico, pues tuvimos que estar un poco estáticos. ¿Por qué? Porque ahí ya teníamos que ver la salud, teníamos que cuidarnos, porque si no, contaminábamos. Entonces, todo eso y que no hay que olvidar que esa pandemia nos deja mucha enseñanza y que cada día también debemos de cuidar todo eso. Entonces, ¿cuáles son los destinos finales? ¿Hacia dónde va todo lo que yo voy a reducir y voy a reciclar? Es bien importante que lo sepamos, pero que todavía no se quede solamente en los basureros, cambiar los basureros de aire libre, cómo lo podemos ir haciendo, ayudando también a las personas que cada día se tiene el trabajo enorme de reciclar, de separar, de reducir, de hacer los pellets, las pacas, para que si no existe en ese estado donde se pueda reducir, donde se pueda ese residuo se pueda descontaminar o deje de ser tóxico, pues que se lleve a su destino final, bien importante, pero empacado de la mejor forma para que no haya una contaminación y esto no pueda generar alguna enfermedad, sobre todo en las personas que nos están ayudando a que este planeta también sea más y que nos pueda ayudar. Algún ejemplo de que ustedes han visto y que yo creo que puede ser efectivo, pero dependiendo dónde nos encontremos. Huertos urbanos en casa. Estos huertos urbanos en casa sí pueden funcionar siempre y cuando sepamos saber qué es lo que podemos plantar, ¿sí? Y qué es lo que vamos a cosechar. Entonces, no todo se va a dar en diferentes estados. Aquí, en nuestro estado, es un lugar semidesértico donde el agua es muy preciada. Entonces no podemos sembrar un aguacate en macetas, no podemos sembrar una mata de mango en macetas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos que plantas y que parte de la agricultura que vamos a tener en casa pueda ser sostenible sin que me aumente el consumo de agua. Sí, el tener un huerto quiere decir que voy a consumir un agua y eso me va a causar un problema económico, pues eso no es sustentable. Entonces, siempre hay que ser muy conscientes de qué es lo que se puede sembrar, qué es lo que realmente voy a consumir de lo que estoy sembrando en mi huerto y en realidad si sí lo voy a consumir y no se vaya a desperdiciar y al final se forme un residuo orgánico y luego ya tenga residuos inorgánicos por el tipo de material que estoy utilizando, los tipos de sustratos, el agua, la manguera. Entonces sí hay que ser muy consciente de cómo voy a hacer un huerto urbano y si en realidad lo voy a cuidar. Porque si lo voy a hacer y no lo voy a cuidar, pues nuevamente estamos generando diferentes tipos de residuos, ¿sí? Hablar de hogares sustentables o de casas sustentables, eso también es bien importante, ¿sí? Ponen paneles solares o las imágenes de internet, todo esto que fui sacando de internet de varias cosas, pues nos dan un ejemplo muy claro de que sí, qué bueno que tengamos paneles solares o de que podamos tener cosas verdes dentro de nuestros edificios o la casa sea más ergonómica, que no sea tan amplia o que no tenga ventanales tan grandes o que sean más chaparritas o que sean más altas. Todo eso sí es importante, pero también debemos saber en dónde, cuándo y cómo.
no en todo va a ser igual. Por ejemplo, en lugares que son muy fríos, ¿sí? Una casa muy alta va a ser muy fría todavía. Y eso, pues a la larga, ¿qué va a ser? Es un gasto que también van a tener para comprar calefactores o tener una chimenea. Y entonces ahí el recurso se va a ir cambiando. ¿Por qué? Requiero madera, pero también construir una chimenea. ¿Por qué? Porque mi casa es muy alta, es muy fría. Entonces, una casa ecológica sustentable actualmente debemos de saber la zona, qué es lo que tiene, el recurso que tiene para que el recurso que se esté buscando de estas nuevas casas no quiten los recursos de las colonias, de las casas o de los lugares donde ya están implementados. Uno de esos, la electricidad. Otra, el agua. Entonces, entre más construyamos, entre más hogares hagamos y que no sean habitables, ahí va a haber siempre un problema y nuestro recurso pues se va a ir agotando. Entonces, consideramos que debemos tomar en cuenta, sí, esto, pero no todos económicamente van a poder hacer un gasto para comprar una gran cantidad de paneles solares para que toda su casa sea sustentable. Entonces, también poco a poco ir haciendo, sí, el cambio. ¿Puedo nada más comprar un panel solar? Bueno, me va a reducir pues la energía que yo o la energía que consume el refrigerador o el microondas o la cafetera. Y también eso es bien importante, cuántos electrodomésticos están dentro de mi casa. Y eso es un gasto que debemos tomar en cuenta para ir haciendo los cambios que probablemente podamos dar. Y bueno, un hogar sostenible, un hogar sustentable, pues puede cambiar desde cocina, baños, número de habitaciones, el flujo de agua, ¿qué más? Todo lo que es los conductos que vamos a tener, el tipo de electricidad, el agua que tengo, el tipo de llaves, si son ahorradoras o no son ahorradoras, los tipos de piso. Entonces, todo eso es lo que conlleva a que poco a poco podamos ir cambiando en nuestros hogares. Pero también vuelvo a repetir e insistir, es la economía la que nos va a ir marcando todos estos cambios. Puede ser que gente lo vaya haciendo poco a poco, hay otros que tengan posibilidades de hacerlo de manera inmediata, pero no todos lo van a hacer. Entonces, creo que esos son nuestros cambios para que podamos tener un hogar muchísimo más sustentable y eso pues haga que en realidad digamos, mi hogar es sustentable, pero los hogares son una de las funciones o de los lugares en donde también se hace mucho gas invernadero. Siempre queremos echarle la culpa a las industrias, a las escuelas, a las fábricas, pero dentro del hogar también tenemos una gran producción de gases de efecto invernadero. El consumo por demanda para ser más sustentables también es mucho en casa. El comprar más ropa, el iPhone de última moda, la laptop de última moda, todo eso es un consumo y también se va generando residuos que debemos de ir evitando. Libres de químico, como ya se los había mencionado, sí, pero somos moléculas, somos química y debemos de saber cómo combinar. Luego muchas veces les dicen, es que use vinagre y use limón y use bicarbonato. El vinagre es ácido cítrico, el vinagre es un compuesto químico, el limón tiene ácido cítrico. Y si toda la gente va a utilizar vinagre, entonces se va a venir un alza en el costo del vinagre. ¿Por qué? Porque es lo que todos los hogares van a utilizar, porque es un producto que dice que está libre de químico, pero en realidad el vinagre es el nombre comercial de un químico. Entonces, por eso les digo, hay que saber y hay que realmente ver que en realidad estamos usando químicos con otros nombres comerciales. El ácido muriático, que también se utiliza para limpiar los baños, desde ahí ya viene, es ácido muriático. Eso es un químico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces no podemos ser libres o totalmente o 100% libres de químicos porque se necesita por las estructuras, por el conocimiento y por todo lo que genera el tener un tensoactivo o una fórmula química. Todo es parte de una estructura química. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y no tenerle miedo a esa parte de la química. Y ya casi para terminar, es el costo-beneficio, como les he estado mencionando, ¿sí? Si yo voy a hacer mi cambio de mi hogar hacia paneles solares, tengo la capacidad y tengo la economía para hacerlo, qué bueno. Y si no,
pues irlo haciendo poco a poco. Entonces hay que tener mucho cuidado de todo lo que tenemos. Sí, perdón, el vinagre viene también, pero son unas combinaciones que podamos tener de los nombres comerciales. Gracias por la aclaración, se me fue, porque como les estaba hablando al mismo tiempo de limón y todo, les quise decir el nombre de estos, pero en realidad el vinagre es un ácido que, así como en el chat lo pusieron, y el limón tiene ácido cítrico. Entonces estamos combinando dos ácidos, que son ácidos fuertes. Entonces a eso me refiero. Debemos de tener mucho cuidado con la combinación de eso porque estamos generando gases. ¿Sí? O cuando alguien quiere poner un perfume y ese perfume pues también puede ser un tipo de aerosol y de ahí estamos generando un gas. Entonces el bicarbonato de sodio es un carbonato que si se combina con el vinagre está haciendo una reacción de óxido de reducción y está generando gases. Y esos gases a la larga pues también pueden crear alguna enfermedad. La gente se puede hacer alérgica. Hay gente que es alérgica al vinagre, hay gente que es alérgica a algún carbonato, a algún olor muy característico. Entonces, pues todo eso es parte de esa sustentabilidad que debemos de tener en casa. Y les digo, no tenerle miedo a eso que nos están ahorita manejando mucho de que todo debe de ser libre de químicos. Debemos de ver qué tipo de químicos es el que estamos utilizando. ¿Para qué? Para que pues independientemente del químico, de la energía, del consumismo, pues nosotros en realidad sepamos reciclar, reutilizar y volver a no lo de antes, sino saber cómo, cuáles y hacia dónde va a ir todos esos residuos que generalmente estamos teniendo en casa. ¿Cuál es el destino final y por qué lo estamos haciendo? Porque estamos en un planeta que necesita ya mucho cuidado para que no lo sigamos contaminando. Entonces, eso es parte de la sustentabilidad de nuestras acciones que debemos de tener para que, pues, podamos obtener beneficios, tengamos muchas más opciones para vivir de manera responsable. ¿Sí? Entonces, pues, de mi parte, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, doctora María Lara. Una presentación pues muy aclarecedora, ¿no? Muchas veces pensamos que por separar residuos, pero tenerlos en casa, estamos reciclando, pero no es así y pues muchos no hemos caído como en esa práctica de la sustentabilidad en el hogar. En este espacio vamos a abrir la oportunidad para que participen. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden mencionar en el chat. Bueno, está el comentario del participante Raúl Alfonso Cerezo y él menciona que pues los cambios suman en colectivo o no, de poco a poco. Algo muy cierto, ¿no? Que hemos visto que tanto las cosas positivas como las negativas es algo que se contagia, entonces hay que saber, ¿no?, qué acciones son las que en realidad estamos realizando para que se contagie una acción positiva, ¿no?, en nuestro entorno. Sí, así es. Pero también, como muchos decimos, ¿no?, pequeñas acciones individuales pueden generar también a la larga grandes cambios, porque si no lo hacemos o empezamos de manera individual, para que se forme ese colectivo también importante, ¿sí? Pues yo creo que es primero de manera individual y luego ir sumando para que lo hagamos todos en colectivo. Yo creo que eso es algo bien importante. No sé si alguien más tenga algún comentario respecto a la plática de la doctora. Pues de no ser así, doctora, le pediría si me permite presentar para presentar su constancia, por favor. Sí, dejo de compartir. Sí, por favor. Listo. Muy bien. Bueno, pues la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, otorga
el presente reconocimiento a la doctora María Mónica Lara Uc por su valiosa participación como ponente en el seminario de sustentabilidad con el tema Sustentabilidad desde el hogar, realizado pues el día de hoy, 15 de abril de 2026, en el marco de los seminarios de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Doctora, le comento que pues aquí estoy haciendo presentación de su reconocimiento, pero este mismo le va a llegar por correo electrónico en los próximos días. Sí, muchas gracias. Yo nada más para aclarar, cuando les hablé del vinagre y del ácido de limón, es algo bien importante, porque aquí Marta Alicia menciona que es un ácido estanoico, pero en realidad el vinagre que se utiliza o que se vende mucho en casas es ácido acético, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que sepamos combinar bien y qué tipo de vinagre es el que estamos utilizando. Al hacer ácido acético con otros productos, se genera una reacción que puede generar gases tóxicos, que esto puede conllevar a las personas que lo estén utilizando de mala forma hacia los hospitales o que les pueda causar una alergia, ¿sí? Entonces, es el ácido acético, en realidad el nombre químico correcto del vinagre. Claro que el vinagre se puede obtener de muchas frutas, ¿sí? De la manzana, del melón, de la sandía, de la piña, pero eso ya es otro proceso, que es el proceso de fermentación. El ácido como tal, ácido acético, ese sí lo obtenemos nosotros en química y lo utilizamos mucho, no como la palabra vinagre. Ya la palabra vinagre es la parte común y la fermentación que se obtiene de un alcohol de caña o de algún otro producto. Entonces, a lo que yo me refería y que no me di de entender bien, ahí ofrezco una disculpa, es el uso del ácido acético, que también se conoce como vinagre. Ok, muchas gracias, doctora, por la aclaración. En el chat, pues, agradecen los participantes por su plática, que es muy interesante y necesaria, pues, para aplicar al día a día, ¿no? Claro pues, que sin sí. más preámbulos, voy con el cierre de esta sesión. Agradecemos profundamente a la doctora María Mónica Lara Uc por compartir con nosotros, pues, esta guía práctica para mejorar nuestros hábitos en el hogar, para tener un impacto positivo en el ambiente. Gracias también a todas y todos por acompañarnos en esta novena sesión del seminario y a todas las personas que nos verán próximamente a través de las redes sociales. Y pues les recordamos completar el registro de asistencia que se ha compartido en el chat. Finalmente, los invitamos a continuar participando en las próximas sesiones y sin más por el momento, pues que tengan una excelente tarde todas y todos. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.